Buenas chicos, ¿cómo están? En esta oportunidad nos juntamos para ver la segunda parte de Sistema Endocrino. Si no viste el video anterior te recomiendo que lo veas, en el cual no solo damos una introducción a los sistemas de regulación y control, sino explicamos qué es una glándula, qué es una hormona, que son los protagonistas de este sistema endocrino. Y ahora vamos a empezar a ver el eje hipotálamo-hipofisario, que sería como la estrella de este sistema endocrino. Ojo con esto, no todo el sistema endocrino depende del eje hipotálamo-hipofisario. Hay algunas glándulas en el organismo que dependen de concentraciones de iones en la sangre o de determinadas sustancias que están disueltas en la matriz extracelular o en la sangre misma o en la linfa, pero es verdad que sigue siendo la reina de esta película. Entonces vamos a empezar por acá y después nos vamos a abocar a las otras glándulas del organismo, de las cuales algunas dependen de este sistema, de este eje hipotálamo-hipofisario, y hay otras que dependen de otros factores que obviamente vamos a analizar en paralelo. Bien, entonces, para entender a este eje hipotálamo-hipofisario, que es una estructura que está ubicada dentro del encéfalo, ya hemos visto que el hipotálamo es una estructura nerviosa que está debajo del tálamo, por eso se llama hipotálamo y tiene obviamente neuronas, porque justamente es una estructura neurológica. Por debajo de este hipotálamo cuelga una glándula, como vemos acá, que se denomina hipófisis. Y esta hipófisis a la vez está dividida en un lóbulo anterior, que podemos visualizar por acá, y un lóbulo posterior, que también tiene una estructura nerviosa que se continúa desde este hipotálamo. Entonces lo que vamos a hacer justamente en esta partecita, en este video, en esta clase de hoy, es puntualizar qué es lo que sucede con este hipotálamo y esta hipófisis. Comencemos con el hipotálamo, que como acabamos de decir es un órgano neuroendocrino, o sea, se encarga de secretar sustancias a la circulación, por eso endocrino, pero su naturaleza embriológica es nerviosa. Este hipotálamo forma parte de las estructuras del encéfalo, como dijimos recién, y es la fuente de por lo menos 9 neurohormonas. Otra vez, esta estructura neuroendocrina libera neurohormonas porque son neurotransmisores, pero a la vez van a la circulación sanguínea, entonces por eso se los considera también hormonas. A estas neurohormonas se los llaman también factores liberadores, o con las siglas RH los podemos sintetizar, que lo que van a hacer es estimular o inhibir a las estructuras de la hipófisis, particularmente de la hipófisis anterior, que es la que tiene naturaleza endocrina. Y además de ello se pueden almacenar, no sintetizar, sino almacenar para luego liberarse en la hipófisis posterior, que esto obviamente lo vamos a entender a lo largo del avance de este video. Estos factores liberadores son todos péptidos pequeñitos, o sea, son todos de naturaleza proteica, y la mayoría de ellos viajan solo unos pocos milímetros a través de un sistema circulatorio que se llama sistema porta-hipofisario. Nosotros podemos visualizar cuáles son estas sustancias liberadas por el hipotálamo, el nombre de cada una de estas sustancias, las siglas que lo resumen y la naturaleza o estructura química de esta sustancia. Estas dos primeras que figuran acá como factores liberadores del hipotálamo, GRH y GIH, son las hormonas liberadoras de la hormona de crecimiento o somatotrofina, y la otra es la hormona inhibidora, ¿sí? Estimuladora o inhibidora de esta hormona de crecimiento o somatotrofina, que ya vamos a ver que es una sustancia secretada por la hipófisis. Ambos de naturaleza peptídica, puntualmente el GIH, que se lo llama también somatostatina, tiene 14 aminoácidos de tamaño. Yo les puntualizo, obviamente de acuerdo a la facultad que les pide determinados datos puntuales, en algunos de ellos cuántos aminoácidos forman este péptido. En los que no están aclarados es porque la facultad no se los va a preguntar como contenido del ingreso, no porque no exista obviamente esa información. Después tenemos estos dos factores
que son factores que estimulan e inhiben a la prolactina, que es otra hormona hipofisaria. Factor estimulante de prolactina o PRH, factor inhibidor de prolactina o PIH, ambos de naturaleza peptídica. Quiero hacer una aclaración acá importante, igual lo vamos a ver cuando veamos prolactina en la hipófisis, pero hay muy poquita concentración de PRH, o sea, prácticamente es como que no importa mucho la cantidad que hay, porque es un circuito que todo el tiempo está inhibido. Entonces, lo importante es la segregación de PIH, o sea, la hormona inhibidora de la prolactina, y que también es una sustancia que nosotros ya conocemos, que es la propia dopamina. Y lo que hace este PIH es inhibir todo el tiempo la segregación de prolactina. Solo en determinados momentos y circunstancias, que vamos a ver ahora más adelante, yo puedo inducir la liberación de prolactina y es como que estoy inhibiendo ese circuito. Entonces, al inhibir un circuito que inhibe, y bueno, indirectamente estoy estimulando. Después podemos encontrar otras sustancias que solo estimulan, no como estas que tenía una dupla de factor que estimula, factor que inhibe, factor que estimula, factor que inhibe, sino que estos tres que tenemos a continuación, TRH, CRH y GNRH, son factores estimuladores. En el caso del TRH es hormona liberadora de tirotrofina, un tripéptido muy chiquitito, o sea, formado por 3 aminoácidos, por eso tripéptido, que va a ir a estimular a las células de la hipófisis que se encargan de liberar una hormona que controla luego a la glándula tiroidea. CRH, u hormona liberadora de adrenocorticotrofina, que es un péptido de 41 aminoácidos, y la GNRH, que es hormona liberadora de gonadotrofinas, un decapéptido, ¿sí? Prefijo deca 10, por eso formado por 10 aminoácidos. Entonces, primero es importante porque ya hemos descrito estas 4 primeras sustancias y 3 más, o sea, tenemos 7 sustancias, de las cuales 2 son una dupla de factor estimulante e inhibidor hacia una estructura específica, hacia un conjunto de células de la hipófisis que se van a encargar de secretar otras sustancias después, y las otras 3 que nombramos van también hacia la hipófisis anterior a secretar una sustancia, pero es un solo factor estimulante, ¿sí? No hay un factor inhibidor. Como les digo, los vamos a volver a repasar viendo hipófisis, pero que nos vayan quedando claro estas divisiones. Y las 2 sustancias de estas 9 neurohormonas que nombramos al principio que nos quedan son la ADH, u hormona antidiurética o vasopresina, que es un nonapéptido, el prefijo nona significa 9, por eso significa 9 aminoácidos, y oxitocina, que también es otro nonapéptido, que en realidad estas 2 sustancias son secretadas por el hipotálamo, son liberadas por el hipotálamo, pero no van a estimular otra estructura de la hipófisis, sino que se van a ir a la hipófisis posterior, y lo que van a hacer es almacenarse ahí y después liberarse, pero no van a estimular directamente la segregación de otras sustancias, ¿sí? Entonces, dividamos estas 9 sustancias que tenemos que aprender como factores liberadores del hipotálamo en grupos funcionales. Bien, ahora, este sistema porta-hipofisario que nombramos recién es un tipo específico de sistema circulatorio en el cual, esto en circulatorio lo vamos a ver que es un sistema porta en el cual hay una red capilar de más antes de regresar al corazón. Siempre el corazón saca una arteria, esa arteria se capilariza, los capilares se vuelven venas y regresan al corazón. En los sistemas portas hay un sistema capilar de más antes de regresar al corazón. O sea, arteria capilar vena, o arteria capilar vena. En este caso, el sistema porta-hipofisario está formado por una arteria que se capilariza en el hipotálamo. Sale una vena eferente que se capilariza en el lóbulo anterior de la hipófisis, una vena eferente, y esta va a la circulación general. Yo les cuento que esto es como un poquito más complejo que como está acá, así que yo les voy a dejar adjunto un video en la misma descripción del video y se los voy a mandar también, en el cual les explica puntualmente cómo está formado este sistema porta-hipofisario, porque generalmente
crea confusiones y la verdad es que hasta que no veamos sistema circulatorio no vamos a poder entender bien este concepto. Entonces puntualmente el sistema porta hipofisario lo vamos a analizar acá. Pero ¿cuál es el sentido de este sistema porta? Y que el hipotálamo y la hipófisis están tan cerquitas, pero son dos estructuras distintas, que imagínense que si yo les llevo sangre al hipotálamo, recolecta los factores liberadores, se va al corazón, vuelve a la hipófisis, para estimularla o inhibirla y que segregue sus sustancias me demoraría mucho tiempo. Entonces no tiene mucho sentido y este sistema porta hipofisario crea un sistema más eficiente y más rápido de comunicación entre este hipotálamo y esta hipófisis. Ese es el fundamento entonces de él. Como les digo, es importante ver el video adjunto. Se los dejo a continuación para que puedan terminar de entender este tema. Y pasemos a esta gráfica que en realidad me muestra la interpretación general de este eje hipotálamo hipofisario antes de meternos de lleno en la hipófisis para poder visualizar estas sustancias que nombramos recién. Como les dije, GRH y GIH, una estimula y la otra inhibe. ¿A quién? A la hipófisis anterior. ¿Qué hace esa hipófisis anterior? Secreta una sustancia llamada hormona de crecimiento o somatotrofina, que obviamente este factor lo estimula y esto lo inhibe. El PRH, muy poquita concentración como dijimos, y PIH actúan sobre otro grupo de células en la hipófisis anterior que son encargados de secretar prolactina. Cada uno de estos tienen la estimulación e inhibición del hipotálamo. En cambio, hay otro cúmulo de células dentro de la hipófisis anterior que se encarga de secretar TSH o tirotrofina y es solo estimulado a través del hipotálamo por el factor TRH. Otro cúmulo de células que liberan ACTH o adrenocorticotrofina estimulado únicamente por el hipotálamo a través de este CRH. Y esta GNRH es una hormona liberadora de gonadotrofinas que actúa sobre dos grupos de células distintas, unas que producen FSH o folículo estimulante y otras que producen LH o luteinizante. ¿Estas por qué las dejamos solitas? Porque estamos marcando en esta interpretación del eje hipotálamo hipofisario a aquellas sustancias que van a estimular o inhibir a la hipófisis y en este caso ADH y oxitocina se acumulan en la hipófisis pero no regulan un ciclo puntual de segregación de otras células, solo se almacenan en la hipófisis. Entonces vamos a terminar de entender esto comprendiendo cómo funcionan algunos de estos tipos de hormonas y metiéndonos obviamente de lleno en la hipófisis. Esta clasificación de hormonas tróficas es muy importante para comprender lo que vamos a visualizar ahora viendo la hipófisis, entendiendo que se le llama hormona trófica a aquella que estimula a una glándula para que después secrete sus respectivas hormonas. ¿Esto qué quiere decir? Que las hormonas hipotalámicas todas son factores liberadores, ¿sí? Fíjense que están todas liberando, cada una de ellas, a un cúmulo de células que se comportan como glándula y secretan otro grupo de sustancias. En cambio, voy a considerar a la TSH, ACTH, FSH y LH como hormonas hipofisarias tróficas. TSH, ACTH, FSH y LH. Fíjense que están recibiendo todas únicamente la estimulación por parte del hipotálamo. Para poder comprender un poquito más esto de las hormonas tróficas, yo tengo que pensar que si hay un circuito hipotalámico como el de la hormona de crecimiento que estimula o inhibe a partir del hipotálamo, entonces el cúmulo de células de la hipófisis que secreta una hormona va a ir a accionar sobre el tejido blanco o no se va a secretar y no va a ir a accionar y listo. O sea, tiene alguien que lo estimule y alguien que lo inhiba. En cambio, cuando desde el hipotálamo solo está saliendo un factor liberador que es estimulante, va a la hipófisis y uno dice,
Y después, ¿qué pasa? O sea, ¿quién inhibe este circuito? Y esto responde un poquito a lo que estábamos viendo ayer. Hay un circuito de retroalimentación que lo controla porque en realidad esas células que están siendo estimuladas en la hipófisis anterior van a secretar una sustancia que van a ir a otra glándula, van a secretar otras hormonas y esas otras hormonas son las que van a cerrar el ciclo de retroalimentación negativo. Entonces ahora viendo hipófisis vamos a poder entender un poquito más esto. Bien, vamos entonces a analizar ahora a la hipófisis. Como dijimos recién, la hipófisis está a continuación del hipotálamo, pero es una glándula endocrina muy chiquitita, que si yo la veo anatómicamente está ubicada en la base del cerebro y en una estructura ósea del hueso esfenoides que se lo llama silla turca. Entonces está como sentadita en esa silla turca, por debajo obviamente del hipotálamo, y está conectada con él. Y como dijimos, tiene fisiológicamente y estructuralmente dos partes divididas que son la adenohipófisis y la neurohipófisis. Podemos llamarla a la adenohipófisis también una estructura derivada del techo de la boca, embriológicamente hablando, de una estructura que se llama bolsa de Raffke. De esta adenohipófisis existe una división del lóbulo anterior que se veía en la imagen y una lineecita muy chiquitita en el medio que por eso se lo llama lóbulo intermedio. Esta adenohipófisis es la fuente de por lo menos 6 hormonas que van a ejercer acciones sobre obviamente otras glándulas o tejidos, como dijimos recién, hay algunas que eran tróficas y otras no. En el caso de la neurohipófisis es una diferenciación del sistema nervioso, entonces por más de que forme parte de esta misma glándula, en realidad es de naturaleza nerviosa y forma el lóbulo posterior de esta hipófisis. ¿Qué hace esta neurohipófisis? Se encarga de almacenar las hormonas producidas por el hipotálamo, que son la ADH y la oxitocina. Ojo con esto y préstenle mucha atención a estas divisiones anatómicas de la hipófisis y qué es lo que secreta cada uno, que es lo que vamos a ver ahora a continuación. Tengo un lóbulo anterior y un lóbulo intermedio que secreta sustancias como si fuera una glándula, y al derivar o decirme que deriva del techo de la boca es porque en realidad hay un recubrimiento epitelial del cual deriva, por eso realmente son glándulas. En cambio, la neurohipófisis o hipófisis posterior, justamente como dijimos recién, es una estructura nerviosa. Entonces, al ser justamente una estructura nerviosa, puedo decir que está secretando más o está almacenando como estos neurotransmisores que los va a liberar a la sangre. Va a ser una conducción neuroendocrina, pero no es realmente una glándula, ¿sí? Sino que sigue teniendo una derivación del sistema nervioso que no es lo mismo embriológicamente hablando. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es empezar a desglosar esta hipófisis para ir estudiándola por partes, ir viendo cada una de estas sustancias a qué se dedican, ¿sí? Cada una de ellas. Esta adenohipófisis dijimos que formaba el lóbulo anterior y el lóbulo intermedio. Con respecto al lóbulo anterior, este lóbulo anterior es la fuente de 6 hormonas, cada una producida por tipos celulares completamente distintos. En el caso de una de estas hormonas liberadas por esta hipófisis, obviamente estimulada e inhibida por el hipotálamo, como dijimos, es la hormona del crecimiento o somatotrófina, que se simboliza con las letras GH o STH. ¿Sí? Esto significa hormona del crecimiento y esto significa somatotrofina. Químicamente, la hormona del crecimiento es una proteína. Y los factores liberadores que controlan su segregación, como ya dijimos, son el factor liberador de la hormona de crecimiento o GRH y el que le inhibe es el factor inhibidor de la hormona de crecimiento. Sin embargo, como esta hormona de crecimiento también influye sobre otras funciones que tienen que ver justamente con el crecimiento en general del individuo, la glucosa en sangre, los niveles de estrés y algunos factores emocionales también pueden influir
en la regulación y no solo este eje hipotálamo hipofisario para conectarse. ¿Cuáles son las funciones de esta hormona de crecimiento? Como me está diciendo, me ayuda a crecer. Entonces es una hormona que está muy concentrada en los niños, ¿sí? En la etapa de la niñez, ya que fomenta e incrementa el crecimiento óseo y de los tejidos blandos. Por ende, ayuda a aumentar también o estimular la síntesis proteica y la liberación de somatomedinas a través de los hepatocitos o células hepáticas. Las somatomedinas a la vez van a mediar el crecimiento que existe de otros tejidos a partir de estos mediadores hepáticos. Por otro lado, la hormona de crecimiento es hiperglucemiante, significa que aumenta la glucosa en sangre. ¿Cómo hace esto? Y por un lado disminuye o inhibe la oxidación de la glucosa por determinados tejidos, entonces al inhibir el consumo de glucosa dejo que esa glucosa esté disponible en sangre, pero ojo, porque yo disminuyo la oxidación de la glucosa siempre y cuando no sea en el hueso o en los tejidos que están creciendo. Y por otro lado puedo ser también hiperglucemiante aumentando la degradación de los ácidos grasos, ya que los ácidos grasos ya sabemos que obviamente tienen naturaleza lipídica, pero al degradarse pueden transformarse en glucosa y aumentar la cantidad de glucosa en sangre. Si esta hormona está en exceso o en déficit, produce dos patologías o trastornos diferentes. El exceso de esta hormona produce gigantismo hipofisario y el déficit produce enanismo hipofisario. Es importante hacer una aclaración en base a esto, ya que se describen distintos tipos de enanismo, pero el enanismo hipofisario es por una falta de crecimiento de los tejidos blandos y del tejido óseo, entonces mantiene las, digamos, proporciones normales. Hay otros tipos de enanismo en los cuales hay unas estructuras que crecen más que otras, pero en este caso puntualmente hay como una disminución del crecimiento generalizado. Obviamente si falta esta hormona del crecimiento desde las primeras etapas de la vida, por ejemplo si hay algún trastorno directamente en el hipotálamo que me impide que se secrete normalmente esta sustancia, pero a nivel del hipotálamo. Si empieza a carecer de esta hormona de crecimiento a lo largo de la vida, pero ya se logró el crecimiento normal, bueno, entonces la persona no va a sufrir enanismo. Y lo mismo pasa con el exceso. Si la persona desde el primer momento, desde que nace ese niño, tiene un exceso de hormona de crecimiento, se produce un gigantismo. Entonces crecen los huesos largos de más y aumenta, son personas que por ahí pueden medir 2,10 metros, 2,20 metros, pero siempre y cuando esto haya sucedido en las etapas iniciales, cuando embriológicamente el individuo, ¿sí? Obviamente está preparado para segregar estas sustancias y estimular a los otros tejidos. Pero si el individuo ya nació, ya creció en la etapa de la niñez y ya tiene sus proporciones normales, solo aquellos tejidos que sigan respondiendo a esta hormona de crecimiento pueden aumentarse. Entonces, por ejemplo, las orejas o la nariz o las manos que siguen respondiendo a esta hormona de crecimiento siguen creciendo si empieza a haber un exceso de esta hormona en la etapa adulta, pero no se va a producir, como en el caso de la niñez, un caso de gigantismo. Otra sustancia liberada también por esta hipófisis anterior es la prolactina. La prolactina químicamente también es una proteína y como mencionamos anteriormente es estimulada pero en muy poquita concentración por el factor liberador de prolactina del hipotálamo o PRH, pero sí es muy importante el factor inhibidor que se llama PIH o PIF y como dijimos es la misma dopamina. ¿Para qué sirve en realidad esta prolactina? Produce un crecimiento de las mamas durante el embarazo con un incremento en la producción de leche y además un aumento en la síntesis de progesterona en el cuerpo lúteo. ¿Qué quiere decir esto? Que esta prolactina en realidad es muy importante durante la etapa de embarazo y al poder aumentar el crecimiento de las mamas y la producción de leche, quiere decir que también tiene otros mecanismos de regulación que pueden controlar justamente la liberación por parte del hipotálamo. Entonces, cuando hay un amamantamiento, o sea, cuando la madre está dando de mamar, el bebé inhibe por el amamantamiento al PIH, o sea, la liberación de PIH por el hipotálamo, y esto hace un circuito de retroalimentación positiva. ¿Por qué sucede esto? Porque en realidad si yo inhibo a un inhibidor, como estábamos diciendo recién, eso
produce un aumento o una estimulación. El amamantamiento inhibe al hipotálamo para que deje de secretar un inhibidor que es el pH. Entonces, ¿cuál es el resultado? Y bueno, la estimulación, ¿sí? Este es el motivo, o sea, que el amamantamiento sea solo un circuito que pueda retroalimentar al hipotálamo, es el motivo por el cual habían antes matronas que se encargaban de dar de mamar a niños que ni siquiera eran sus hijos. O sea que con el estímulo mecánico yo puedo llevar a la producción de esta prolactina inhibiendo este circuito y dar como resultado, obviamente, la estimulación de la liberación de prolactina que, como dijimos recién, produce leche en las glándulas mamarias. ¿Qué pasa si yo tengo un exceso de prolactina? Se produce un proceso, o sea, una patología que se llama hiperprolactinemia. En realidad esta hiperprolactinemia puede ocurrir en las mujeres o puede ocurrir en los varones también. En el caso de que haya un exceso de prolactina por otro circuito de eficiencia y aparezca en el hombre, va a aumentar la producción y el crecimiento de las mamas. Entonces son hombres que van a desarrollar un aumento de sus glándulas mamarias que por lo general no sucede porque no están preparados obviamente para amamantar a sus hijos. Y por otro lado, ¿qué pasa si hay déficit? Y bueno, en los varones no lo vamos a notar, pero en la mujer si hay un déficit de prolactina va a llevar como resultado la incapacidad del proceso de la lactancia. Si nos detenemos en este gráfico podemos analizar a estas hormonas tróficas de esta hipófisis, que es la estructura que estamos viendo acá. Dijimos que todas las hormonas o factores liberadores segregados por el hipotálamo se comportaban con hormonas tróficas, porque se comportaba como hormona trófica aquella que tenía su accionar en otra glándula, que en el caso del hipotálamo siempre ejecuta su función sobre la hipófisis, y esta hipófisis después secretaba otra sustancia para ejecutar una orden. Entonces una hormona trófica era aquella que actúa sobre una glándula que secreta otra hormona. Pero ¿por qué dijimos que la hipófisis tenía la liberación de algunas hormonas tróficas? Porque hay algunas de las sustancias liberadas por la hipófisis que producen la estimulación de otra glándula. En el caso de la tiroides, de las gónadas, o sea, testículos y ovarios, y la corteza suprarrenal, sucede esto. Las dos sustancias que vimos con anterioridad, o sea, la hormona de crecimiento y la prolactina, no estarían dentro de este grupo de hormonas tróficas porque no están yendo a una glándula. Dijimos, a ver, la función de la hormona de crecimiento es ir sobre el hueso, es ir sobre el hígado para que secrete factores que estimulen el crecimiento de otros tejidos. La prolactina va a la glándula mamaria para producir leche, entonces no estoy yendo a otra glándula, o por lo menos a una glándula endocrina, que secrete una sustancia o una hormona. Se considera hormona trófica, que son las que vamos a ver ahora, las que ejecutan su orden sobre otra glándula endocrina encargada de la segregación de hormonas. Entonces, la primera de ellas que vamos a ver es la tirotrofina. La tirotrofina o TSH químicamente es una glucoproteína y tiene como función aumentar o estimular la secreción endocrina de la glándula tiroides. Por eso es una hormona trófica, es estimulada, como ya vimos, por el TRH por parte del hipotálamo, se estimula, llega a la hipófisis, secreta TSH y la TSH llega a la tiroides para que secrete las hormonas tiroideas. Estos mecanismos de las hormonas tróficas se basa su regulación por un circuito de retroalimentación negativo que habíamos visto en el video anterior. ¿Eso qué quiere decir? En este circuito que estamos viendo recién, por ejemplo, tengo TRH, la TRH estimula la TSH se va a la tiroides, secreta la liberación de hormonas tiroideas. ¿Y qué pasa cuando aumentan las hormonas tiroideas en sangre? Vuelven al eje hipotálamo hipofisario y lo inhiben. Entonces, el circuito de retroalimentación negativo se da porque el centro de origen que genera la vía hace estimular las hormonas tiroideas y la misma estimulación de las hormonas tiroideas llega al núcleo central, que es el que estaba, digamos, iniciando todo este proceso para inhibirlo. Lo mismo va a suceder con otra de las hormonas tróficas de la hipófisis anterior, que es la corticotrofina o adrenocorticotrofina, que se simboliza como ACTH. En este caso, químicamente,
esta hormona es un polipéptido formado por 39 aminoácidos, también estimulado por el CRH, que sería el factor estimulante del hipotálamo, y va a aumentar la secreción de cortisol por la corteza suprarrenal. Entonces, en este eje hipotálamo hipofisario, otra vez lo mismo. ¿Qué pasa? CRH del hipotálamo estimula hipófisis, libera ACTH, ACTH se va a la corteza suprarrenal y libera corticoides. ¿Qué pasa con los corticoides en sangre? A medida que aumentan, inhiben a este circuito, ¿sí? A este eje de retroalimentación, cumpliendo un feedback negativo. Pero existen otros factores que también regulan la concentración de estos corticoides o glucocorticoides, ya vamos a ver la diferencia cuando veamos corteza suprarrenal, y estos determinados tipos de corticoides, que son los glucocorticoides en sangre, inhiben también o controlan la segregación de corticoides por parte de la corteza suprarrenal. En este caso, el exceso de la ACTH puede producir una enfermedad que se llama enfermedad de Cushing. No me voy a detener en esto porque cuando veamos corteza suprarrenal vamos a ver este exceso de los corticoides en sangre que producen enfermedad de Cushing y la disminución de los mismos también que producen enfermedad de Addison, que generalmente se dan por un aumento o disminución por parte de la corteza suprarrenal y no por el eje de control desde la hipófisis. Pero sí se han visto que si están afectadas estas células y secretan ACTH de más, obviamente se produce también esta patología. Por último, dijimos que existían dos hormonas hipofisarias, pero estimuladas por el mismo componente hipotalámico, que son folículo estimulante y luteinizante. En el caso de la folículo estimulante o FSH, es una hormona que químicamente es una glucoproteína, controlada por el GnRH de parte del hipotálamo y que tiene funciones distintas dependiendo si el organismo es femenino o masculino. En el caso del organismo femenino, como va a ir a ejecutar su función en los ovarios, estimula el aumento del folículo ovárico, que ya hemos visto que es el que crece alrededor del ovocito que está por madurar, y además estimula la secreción de un tipo de hormonas sexuales que son los estrógenos. En cambio, en el hombre, esta folículo estimulante aumenta o estimula la espermatogénesis. Se han visto también otros circuitos de retroalimentación estimulados por los mismos estrógenos que hay en sangre, así que también los podemos tener en cuenta como otro circuito de control o de regulación. Como dijimos recién, también la LH, o sea, esta otra hormona hipofisaria que se llama luteinizante, también una glucoproteína controlada por el GnRH del hipotálamo, es una hormona que va a llevar a cabo su función en las gónadas. Entonces otra vez va a tener una función distinta en la mujer y en el hombre. En el caso de la mujer, estimula la ovulación y el desarrollo del cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, y en el caso de los machos, aumenta o estimula las células intersticiales de Leydig. Las células intersticiales o de Leydig, que están alrededor justamente de las células encargadas de transformarse en los espermatozoides, o sea, las espermatogonias, son células que se encargan de la segregación de la hormona masculina por excelencia, que es la testosterona. Entonces, quiere decir que de la misma forma que en la FSH, que los estrógenos podían controlar también su nivel en sangre o hacer un circuito de retroalimentación, también yo puedo controlar el valor de LH, ¿sí? O luteinizante a través de los valores de progesterona y de testosterona en sangre, dependiendo si se es mujer o varón. Ahora, quiero hacerles una aclaración muy importante de esto. En este cuadernillo y en esta unidad, que es lo que vamos a ver en el próximo video, nos vamos a meter en cada una de estas glándulas, incluso algunas que no pertenecen del eje hipotálamo hipofisario, y vamos como a profundizar un poquito más. Sin embargo, no vamos a hacer lo mismo con esta FSH y LH, porque en realidad hacen un control sobre las gónadas. Entonces, como las gónadas, testículos y ovarios no solo son órganos
endocrinos, sino también son protagonistas del proceso de producción de las gametas y de la reproducción. Cuando veamos la unidad de reproducción nos vamos a meter bien en este circuito, sobre todo porque hay un circuito de retroalimentación positiva que ya hemos nombrado a través de los estrógenos. Entonces, sobre todo en las mujeres hay un ciclo menstrual muy complejo en donde participan estas hormonas sexuales, los factores hipotalámicos y también las hormonas hipofisarias. Bien, ahora ya terminamos de ver todos los factores liberados por la adenohipófisis, por la parte del lóbulo, digamos, anterior, pero habíamos dicho que esta adenohipófisis también estaba formada por un lóbulo intermedio. Y este lóbulo intermedio, que es una partecita mínima en comparación al tamaño del lóbulo anterior, en muchos vertebrados produce una hormona que se llama hormona estimulante de melanocitos. Las hormonas estimulantes de melanocitos, en el caso de algunos animales, como por ejemplo en muchos reptiles y en muchos anfibios, se ha encargado de este proceso de camuflaje o cambio de color que tiene que ver a veces con asustarse o mecanismos de agresión. Pero algunos otros animales como nosotros, o sea, como el ser humano y muchos de los mamíferos, se desconoce en realidad prácticamente la función que tiene esta hormona estimulante de melanocitos. Por favor, quiero que hagan una pausa acá y que no se confundan algo muy importante. Generalmente las palabras que son similares tienden a confundirnos. La hormona estimulante de melanocitos viene de la estimulación de una célula que se llama melanocito, que está en la superficie epitelial y que en realidad acumula el pigmento, que es la melanina, que se encarga de que aumente la tonalidad, ¿sí? O disminuya la tonalidad o estos cambios de color que pueden haber en el camuflaje. Sin embargo, generalmente se confunden este término con la palabra melatonina, que si hacemos un poquito de memoria nos vamos a acordar que esta melatonina era secretada por una glándula también, pero es la glándula, no la hipófisis, sino la glándula pineal. ¿Por qué hago esta aclaración acá? Porque generalmente no solo se confunden porque una libera la hormona estimulante de melanocitos y la otra melatonina, que son parecidos los términos, sino que también, además de esto, a la glándula pineal también es una glándula que se le llama epífisis y a la hipófisis se le llama glándula pituitaria también. Entonces, otra vez, una termina en lo mismo los dos términos, en la otra empiezan con algo parecido y lo que secretan también es parecido. Por favor, no se lo confundan. Entonces, la hipófisis o glándula pituitaria en su lóbulo intermedio secreta esta hormona estimulante de melanocitos. ¿Para qué? Para aumentar más la melanina o menos y poder producir el cambio de coloración en algunos tejidos que llevan, por ejemplo, al camuflaje. En el caso de la glándula pineal o epífisis, como habíamos visto, se secreta otra sustancia que se llama melatonina y que tenía influencia en los ciclos circadianos. Vamos a repasarla después nuevamente cuando veamos todas las glándulas anexas del organismo, pero por favor esta diferenciación tenganla muy en cuenta porque se la suelen confundir. Vamos ahora a ver la última parte de esta hipófisis, que era la neurohipófisis o lóbulo posterior. Este lóbulo posterior habíamos dicho que tiene una naturaleza nerviosa y no una naturaleza endocrina como la otra parte de la hipófisis, y lo que hace es almacenar, y obviamente después la secreta, pero solo las almacena y no las sintetiza, dos hormonas que eran producidas por el hipotálamo. Por un lado, la hormona antidiurética o vasopresina, que se simboliza como ADH, y la oxitocina. En el caso de la hormona antidiurética o vasopresina, ya el nombre me está soplando a qué se va a dedicar. Antidiurético significa que evita la diuresis, ¿sí? Disminuye la diuresis. ¿Qué significa disminuir la diuresis? Significa disminuir la cantidad de orina que nosotros liberamos por día, ¿sí? Eso significa diuresis. Cuando yo quiero contabilizar la cantidad de orina total, obviamente tengo que se hacen muchos análisis y se dice, bueno, agarra un bidoncito y junte toda la orina al día. Y yo de esa forma yo puedo controlar la diuresis. Como ya vamos a ver más adelante en excretora, hay un volumen normal que en el ser humano se calcula de aproximadamente 1,5 litros de orina diario y no es normal ni orinar menos de medio litro ni orinar 5 litros. Entonces, lo que hacemos dentro de los parámetros normales es regular
la diuresis, o sea, la cantidad de agua liberada por orina, y cómo lo hace, aumentando la permeabilidad de los túbulos colectores en el riñón, que los vamos a ver. Estos túbulos colectores son parte de la nefrona, que son la unidad funcional de este riñón. Y en realidad esta disminución de la diuresis, o sea, retengo agua, tiene también un fin, que es el nombre que también se le da como sinónimo a esta hormona, que tiene como fin, al aumentar el agua, producir un aumento de la presión. Lo mismo que produce el proceso de vasoconstricción. Aprieto los vasos. Por ende, estos dos fenómenos terminan dándome como resultado la función general de esta hormona, que es justamente aumentar la presión arterial. Eso quiere decir que cuando yo tengo una presión muy bajita, la liberación de ADH me da dos resultados. Y por un lado voy a los vasos sanguíneos y los aprieto, los estrujo. Entonces al estrujarlos aumenta la presión porque retorna más sangre al corazón. Pero por otro lado disminuyo la diuresis, entonces orino menos, retengo agua, y al retener agua aumenta la cantidad de agua total que hay, de sangre total, que se llama volemia, y al aumentar la volemia obviamente también aumenta la presión arterial. Lógicamente no se estresen con esto porque lo vamos a ver en circulatorio, pero está bueno ir reconectando todas las unidades siempre, cada vez que las vemos. Químicamente esta hormona es un péptido formado por tan solo 9 aminoácidos, y de hecho químicamente es muy parecida a la oxitocina también, que es la otra hormona liberada por esta neurohipófisis, pero sintetizada por el hipotálamo, que también está formada por 9 aminoácidos, un péptido muy chiquitito, ¿sí? Muy parecido a la ADH también. ¿Cuál es la función de esta oxitocina? En realidad tiene múltiples funciones, que algunas de ellas participan de las emociones, o sea, el sistema límbico. Es como que muchas veces dicen la oxitocina es la hormona de la felicidad. Entonces hay un montón de circuitos que nosotros no vamos a ver en los cuales participan, pero sepan que es así. Por eso les va a sonar que hablan de la oxitocina también como un neuromodulador dentro del sistema nervioso. Pero a nivel endocrino, la función que tiene esta oxitocina es aumentar la contracción del músculo liso del miometrio, que es la capa muscular grande que tiene el útero, no únicamente en el parto. O sea que en realidad se aumenta esta oxitocina y se aumenta la contracción de esta sustancia, obviamente en el parto, ¿sí? No en otras circunstancias. ¿Cuándo yo puedo tener una simulación de estas contracciones? Y cuando la mujer está expulsando el endometrio, que es lo que se expulsa en cada una de los ciclos menstruales. No son igual de intensas, ¿sí? La que haya vivido un parto y la que le vaya a tocar vivir un parto se va a dar cuenta que no tiene ni media comparación con la contracción del ciclo menstrual. Pero muchas veces los dolores del ciclo menstrual tienen que ver con esto. El miometrio también empuja y se contrae para expulsar esta capa, y esto también es estimulado a través de la oxitocina. En más cantidad y en mayor concentración sanguínea produce una contracción más fuerte, y además ya hemos visto que es un circuito de retroalimentación positiva, entonces se estimula que se libere mayor cantidad de oxitocina y produzca las contracciones que nosotros conocemos en el parto. Por eso justamente cuando el bebé está presionando el cuello cervical hace un flujo de retroalimentación positiva y cada vez las contracciones son más fuertes. En cambio, cuando estamos expulsando el endometrio, no está el bebé presionando la cabeza o el cuello del útero. Entonces la oxitocina libera, se producen pequeñas contracciones, pero se detiene el dolor. En cambio, la contracción tan intensa que va subiendo, las contracciones de parto solo se detienen cuando un estímulo externo, que sería el bebé que pasó por el cuello del útero cervix y ya deja de estimular, ahí se frena este proceso o este circuito de retroalimentación positiva. Muchas veces deben haber escuchado que las mujeres, cuando están medias complicadas en el parto, cuando llegan, digamos, si ya están como a punto, ya dilataron el cuello para que pase el bebé, pero a veces no alcanzan las contracciones, es como que el bebé está muy arriba. Entonces le colocan un suero y le ponen una sustancia, digamos, que le llaman goteo. ¿Qué significa este goteo? En realidad le están poniendo oxitocina exógena para acompañar a la propia del organismo, para poder aumentar las contracciones y que así sea más fácil la salida del bebé. Además de estas contracciones en el músculo liso para expulsar, obviamente, al bebé, las células mioepiteliales que rodean a las glándulas mamarias también
se contraen gracias a la oxitocina y de esta forma podemos producir la lactancia. Ojo con esto porque nosotros ya habíamos visto que la prolactina era como la sustancia, digamos, encargada de llevar a cabo el proceso de producción de la leche, pero si bien la prolactina produce la leche, la oxitocina eyecta la leche, ¿sí? O sea, una la produce y la otra se encarga de expulsarla. También hace un ciclo de retroalimentación positiva, por eso cuando el bebé empieza a succionar le cuesta sacar leche y después al ratito empieza a salir como en chorros. Las mamás que se sacan o se extraen leche, si alguna vez la han visto, si han tenido una mamá, una hermana, que ha estado dando de mamar y se tiene que sacar leche, cuando empieza la estimulación para poder sacarla cuesta y después medio como que sale de chorros. Tiene que ver con esto, con el circuito de retroalimentación positiva que se hace justamente con la oxitocina. Y bueno chicos, con esto llegamos al final de la clase de hoy. Hemos terminado con esta parte del eje hipotálamo hipofisario. Ya hemos visto toda la introducción del sistema endocrino en el video anterior y acá hemos dado un paneo general de este eje hipotálamo hipofisario. Como les digo, no es el único control del sistema endocrino. Hay glándulas que no dependen del eje hipotálamo hipofisario, pero los vamos a ver aparte, ¿sí? En el video que viene vamos a ver cada uno de estas glándulas por separado. Chau, chau, nos vemos.